Día 69. No llegó ningún WhatsApp y supe inmediatamente que era tuyo. Día 3:45. Al contrario que la ropa, cuando llueve, seco mis ideas. Las seco del calor agobiante y la humedad pegajosa del pensamiento circular. También leo para planchar mis pensamientos. Leo Cómo invocar contacto, breve tratado amoroso de Lou Azar. Dice: me desprendo de las prendas amatorias que no deseo vestir. ¿Es naif hablar de un fashion emergency amatorio? Como toda lectura, reescribo lo que dice con otras palabras. La ciudad nos invita a correr, a no llegar tarde y a amar atolondramáticamente. Sería lindo amar como lo hace el río, nunca del mismo modo. Sería hermoso amar como la lluvia desea la tierra, con el poder de transformarnos químicamente. No podemos refrescarnos en el río del amor sin mojarnos. Si algo nos aclara el agua, es que el tiempo nunca se detiene. Por lo tanto, es lo único que debemos poner en estado de escasez. La disposición del tiempo es también una lucha económica de importancia vital para los afectos. Pretenderte ahí donde me sirve no es quererte. Un amor satisfecho se ofrece como fruto y no como sirviente del otro. El antídoto no es la huida, sino el abrazo. El libro, que leía, tiene un glosario en el que reinventa algunos verbos y palabras. Querer. Gestar la aventura de cooperación en lugar de intercambio. Compartir el oficio de querer tiene más que ver con convidar ofrendas que entregar sacrificios. Sin deudas no hay reclamos. El dolor no se alivia, se supera, decía la protagonista de la serie de ciencia ficción que me observaba en esos días. El dolor no se evita, sino que la cuestión es atravesarlo para expandirnos. Hemos aprendido el amor como experiencia de la propiedad privada y la mezquindad. Debemos reinventar el ejercicio del querer, hacer el esfuerzo más potente para ofrendar una mejor versión de uno mismo. En general somos muy vagos al respecto de cualquier arte, la música, el deporte o el amor. Las ganas no vienen antes de que uno haga las cosas, sino al revés. El inconsciente y las ganas no se llevan bien porque nunca se amaron. Amar, ese valiente ejercicio de la vulnerabilidad. La afinidad va al lado de la curiosidad por el otro. Compartir conversaciones, miradas, ser cómplices de ignorancias mutuas. Debemos enseñarnos mutuamente el oficio de querer y no ensañarnos en el oficio de demandar y poseer. En la vida y en el amor no se trata de buenos y malos. Quizás no haya dos bandos, sino uno solo. Es inútil la pregunta que busca saber de qué lado querés estar. Creer que los otros son los malos te pone en el bando de los ignorantes. Ofrecer un trocito de sí es invitar a compartir el diminuto paraguas bajo la feroz tormenta. No sean buenos, sino amables. Bienvenidos. Esta es la tercera presentación o encuentro de un ciclo de charlas que se llama Amar es arder en preguntas. Los primeros estuve muy nervioso. No es que ahora no me pase algo de eso, pero un poco que he decidido, o estoy intentando, hoy disfrutarlo, ¿no? Como no preocuparme tanto por eso. Incluso estoy muy contento de que estén todos ustedes acá, de que estén estos dos invitados. Una vez, antes de ir a un partido de fútbol, me dijeron que hagas muchos pases gol. Me pareció fabuloso, ¿no? Porque en general siempre te dicen que hagas muchos goles.
Así que bueno, ojalá yo hoy pueda hacer muchos pases de gol. Me parece que es un lindo deseo. Me anoté algunas cosas, como el amor es, de qué trata el duelo, pero no entiendo bien lo que escribí, así que no lo voy a poder decir. No creo que haya algún conocimiento o algún saber taxativo sobre el amor, sobre el duelo. Sí, lo que podemos generar es preguntas para que se genere algún saber, ¿no? Leí que no se puede ser sabio y estar enamorado a la vez. Me interesa traer preguntas que a mí me interesan y poder justamente interpelar a los invitados. Desde ya que la lógica de hoy es que todos podamos hablar, así que si tienen ganas pueden participar en cualquier momento. Después finalmente les voy a dar el micrófono. Yo traje algunas preguntas para hacerle a Bruno Bonoris y a Florencia Badi, agradecido de que estén acá. Ellos quizás traigan algunos comentarios, algunas preguntas. Yo soy analista, soy psicólogo. A veces nos pasa que en consulta viene un paciente y te pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? Y uno tiene que ahí intentar morderse la lengua, ¿no? Para no decir qué hacer, por más de que uno sospeche o tenga alguna idea, pero justamente para no obturar ese camino y que eso lo puedan generar los otros. Hoy tengo ganas, más allá de que el libro va alrededor de un duelo y del amor y del deseo, de tomar un poco la tópica del deseo y ubicar que lo constitutivo del deseo es la falta, ¿no? De que no hay deseo que no implique cierta angustia, que intentar evitar el sufrimiento es casi un movimiento cobarde. Nadie puede ser feliz plenamente. Leía o la escuché a Flor en algún podcast que decía que para que emerja el deseo es necesaria la castración, ¿no? Salir de algún supuesto paraíso. Asumir la castración, decía Florencia, es asumir que no puede asumirse. El deseo nos propone un trabajo desgarrador. Supone transformación y supone pérdida, que es en general lo que queremos evitar, ¿no? En tiempos capitalistas evitamos cualquier tipo de pérdida, entonces no queremos hacer el duelo, queremos que pase rápido, queremos la pastillita, queremos cierta magia que evite la angustia. Pero la angustia parece que es el germen del deseo, que no hay rotura, no hay angustia que no produzca algo nuevo. El deseo nos divide, dicen los psicoanalistas, y sin deseo no hay conflicto interno. La mayoría de nuestros sufrimientos surgen de los conflictos internos. Pero debemos fallarle al ideal, a esa idea del paraíso, del amor color de rosas. El ideal no conoce límites, el deseo sí. Hay una frase de Freud que a mí me gusta y me puede dar un pie para hacerle una pregunta a Bruno, que dice: he sido un hombre afortunado en la vida, nada me resultó fácil. Entonces, tratando de no ponernos muy técnicos, hasta donde podamos, la pregunta para Bruno es: ¿qué coordenadas se te ocurre que podemos pensar para dejar de estar más ligados al goce, a eso mortífero, que al deseo? Bueno, arrancamos con todo. Un pase gol. Me gustó mucho la referencia al pase gol. No sé si lo enganchaste en el libro, pero me parece también una linda imagen para pensar en lugar del analista, ¿no? No como alguien que hace goles, sino un analista riquelmiano, digamos, el que hace los pases. La interpretación, pensarla de esa manera. Bueno. Gracias, en primer lugar, Iván, por la invitación. Me divierte mucho. Le decía a Iván antes de venir que estaba súper contento de venir. Porque, bueno, es un evento bastante distinto a los que uno suele participar más en el ámbito académico, son un poco más acartonados, ¿no? La idea de venir a conversar y de conversar también con Florencia me resulta muy, muy divertida. Antes de tratar de decir algo sobre esa pregunta, pero tiene que ver, quiero mencionar algo sobre algo que no quiero dejar de decir, por eso.
quiero arrancar por acá, sobre el libro, que es que el libro de Iván es un libro que desde el lugar de un psicoanalista, ¿no? Que es a lo que yo me dedico, ¿no? Es un libro que está escrito desde el lugar de analizante. Es decir, de alguien que escribe desde la falta, ¿no? Alguien que escribe desde el síntoma. Y podemos poner ahí, alguien que escribe desde el lugar del deseo. Y uno podría decir, qué cosa extraña, que, Iván, ¿no? Ahí es psicólogo, psicoanalista. Vos te considerás psicoanalista, Iván, ¿no? Intento. Sí, está bien. Un psicoanalista que escribe como analizante. Y uno dice, qué fenómeno extraño, porque miren que yo me dedico a leer libros de psicoanálisis mucho, y no se encuentran. Pero aquí, esto es lo que me hizo pensar cuando agarré el libro, apenas lo empecé a leer, que el libro más importante del psicoanálisis, tal vez el libro más importante, no sé el más, pero top 5 de los últimos 200 años, que es La interpretación de los sueños, es un libro escrito desde ese lugar. Es decir, es alguien Freud, que dice, voy a explicar cómo se interpretan los sueños, cosa que es tremendamente épico. Voy a explicar cómo se interpretan los sueños. En el segundo capítulo, una pequeña anécdota. Freud escribe el libro y el primer capítulo que escribe es el segundo, ¿no? Es el segundo capítulo. El primero es el estado del arte, digamos, de la cuestión de la interpretación de los sueños, que Freud lo escribe un poco obligadamente porque era un libro con pretensiones científicas. Pero el primer capítulo que escribe es el segundo. Y el segundo capítulo arranca diciendo, yo afirmo, ¿no?, que los sueños pueden ser interpretados y que hay un método para poder interpretar los sueños. Súper épico. Pero esto no es lo increíble. Lo increíble es que Freud va a decir que los sueños son realizaciones de deseos inconscientes y el objeto de experimentación va a ser él. Es decir, Freud va a testimoniar frente al mundo sobre su deseo. Nos va a contar cuál es su deseo. Nos va a contar cómo se interpretan los sueños, que el sueño es una realización de deseo, y nos va a contar encima su deseo, que encima el deseo de Freud es conquistar el mundo. O sea, y vaya si lo hizo, ¿no? Una cosa increíble. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Que hay algo de la escritura, una escritura desde un lugar de la falta, desde un lugar del síntoma, desde el lugar incluso del no saber, es decir, de alguien que está como ensayando, experimentando, ¿no?, una serie de afecciones. Me parece que es una linda vía para tener en cuenta. Digo, para aquellos que somos psicoanalistas y tenemos que seguir escribiendo y produciendo psicoanálisis. ¿Por qué, no? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar desde nosotros, quiero decir, desde nuestra falta, ¿no? Hay que decirlo, cuando escribimos en general, en psicoanálisis, escribimos del lugar de quien posee cierto saber, cosa paradójica, porque la gracia del psicoanalista, si se puede decir, es el de aquel que no sabe, ¿no? Y ese es el chiste un poquito. Bueno, quería decir eso. El deseo. En tu libro aparece esto muy patente. El deseo es lo disfuncional, ¿no? El deseo es lo que vivifica, pero al mismo tiempo lo que no tiene un funcionamiento extraño, tiene un funcionamiento dificultoso, es ambiguo. Por momentos es contradictorio, no tiene nada, uno rápidamente puede decir el deseo no tiene nada que ver con el bien. Difícilmente uno puede decir tiene que ver con la felicidad, así como decirlo tan rápidamente, ¿no? Y es interesante para mí porque el carácter del deseo tiene este carácter en algún punto disfuncional, pero sanador, digámoslo así. Ya decir que se opone al bien, ya es todo un capítulo, ¿no? Ya es todo un capítulo. Nosotros, cuando escuchamos a nuestros analizantes, etcétera, ¿no?, se ve permanentemente, se debate, ¿no?, entre el bien y aquello que podría tener que ver con el deseo. Pero en relación a tu pregunta, ¿no?, ¿dónde localizarlo? El deseo disfuncional, por esto quiero decir, y se ubica en las disfunciones. Digo disfunciones porque en el modo en que yo
me acerco al deseo en mi práctica, o intento cercar el deseo en mi práctica, las vías por las que encuentro a tirar un poco de esos hilos son justamente allí donde el texto, podemos decirlo así, ¿no? El texto, aquello que se arma entre analista y analizante, falla, ¿no? Bueno, las ambigüedades, los indecidibles, las contradicciones, los lapsus. Entre analizante y analizante. Sí, analizante y analizante, sí. Bueno, es que para mí quiero decir, entiendo que son dos posiciones distintas, pero me parece muy importante que se piense la implicación sintomática de aquel que analiza. Está por ahí Santiago, creo que pienso que un poquito de acuerdo puede estar conmigo en este punto, ¿no? Quiero decir, me parece que durante mucho tiempo los psicoanalistas nos creímos como muy lejana de esa posición, de la posición sintomática, de la posición de alguien que tiene fantasías, síntomas, ideales, etc. De hecho, nota al pie, yo no sé si ustedes, no sé si son psicólogos, psicoanalistas, si están al tanto de estos problemas, pero es llamativo como cuando Freud piensa la transferencia, el problema de la transferencia, deben saber lo que es, ¿no? La transferencia amorosa, etc. Freud, por ejemplo, nunca, no se pregunta firmemente si él transfiere. De hecho, hasta los años 50, mediados del siglo XX, los psicoanalistas no se preguntaban por su transferencia. Y no se preguntaba por su transferencia, esta es mi idea, porque creo que no se consideraban neuróticos. Pues si se hubiesen considerado neuróticos, hubiese caído así la idea, porque la transferencia es un fenómeno de la neurosis. Por lo cual, bueno, a lo largo de nuestra historia, y nosotros no nacimos de un repollo, o sea, venimos con todo eso, hay algo que nos hace sentir en algún lugar, pensar que, bueno, el síntoma, la fantasía, es de aquel que nos viene a hablar. Nosotros ya estamos, no sé, analizados, lo que fuere. Y la verdad es que no. La verdad es que no, estamos completamente locos. O sea, quiero decir, a veces más, a veces menos. Pero eso importa, ¿no? A mí me hace pensar mucho qué significa eso. O sea, bueno, está bien, el síntoma del analista participa, las fantasías también. Bueno, ¿y qué se hace con eso? Para mí es un re tema a pensar. Y bueno, para no extenderme más, quiero decir, hay algo del deseo que creo que se localiza justamente allí donde ¿no? aparecen esas disfunciones. Freud la llama formaciones del inconsciente. Freud llama eso formaciones del inconsciente. Sí, allí donde una narración se abren agujeros. Vía un lapsus, vía un chiste que produce un cambio de vía, vía un olvido, ¿no? Donde hay agujeros. En el mundo de la crítica literaria actual, contemporánea, son las disfunciones del lenguaje, que es el lugar donde el texto se realiza. El texto se realiza en los agujeros del texto, en ningún otro lugar, porque todo texto tiene sus hilos deseantes. Y lo que diría un crítico literario, por decirlo así, me parece ahora, se realiza en el lector, ¿no? Se realiza en el lector. El texto adquiere su vitalidad, pues, su matiz deseante, si se quiere, allí donde en esos huecos se producen cosas de diversa índole, aparecen cosas nuevas que no estaban, aparecen hilos que no habían aparecido. Nuestro trabajo como analistas, creo, es ahí donde se nos presenta algo consistente, algo cerrado, algo sin contradicciones. Bueno, los que trabajamos esto, por ejemplo, con los pacientes obsesivos, es un clásico, ¿no? Uno señala algo y dice, no, pero yo realmente lo que te quise decir no es eso, te quise decir tal cosa. No, me equivoqué, esto fue meramente un error, no tiene nada que ver, ¿no? Y uno se pone pesado, insiste, no, ahí, en esa disfunción, tiremos de ese hilo a ver qué pasa. Creo que ese es el lugar donde nosotros podemos encontrar un hilo deseante, y el momento donde uno tira ese hilo, creo que es donde se puede empezar a deconstruir, a perder consistencia, el goce, que me pongo un poquito lacaniano, el ejercicio de un saber, ¿no? El goce es el ejercicio de un saber, dice Lacan. El ejercicio, si se quiere, de un saber inconsciente, ¿no? Y uno puede consistir un poco eso encontrando las fallas en el saber. Las fallas en el saber. Ahí es donde se abre algo que podríamos llamar de la vida deseante y también de la vida del amor, ¿no? Porque creo que también esto es lacaniano, ¿no? El amor aparece ahí donde hay una falla en el saber. No. Por eso es tan es una posición un poco vanidosa hablar del amor, ¿viste? Como, voy a hablar del amor, es un poco raro eso. Porque quién sabe. En algún punto todos sabemos. O sea, donde falla el saber,
puede constituirse algo de ese ejercicio de saber que es, podemos decir, es el goce, ¿no? El cuerpo poniendo, ¿no? Uno pone el cuerpo en función de una satisfacción, digamos. Bueno, y ahí tiramos ese hilo, donde la cosa falla, es ambigua, es indecidible, es contradictoria, ¿no? Esos son los hilos para mí, donde se puede cercar el deseo, podríamos decir. Cercar también, lacaniano. Bueno. Cercar o acercarse. Gracias, Bruno. Bueno, a Florencia la vengo leyendo y siguiendo, cercando hace bastante. Ella sacó un primer libro que me encantó, y ahora sacó un segundo libro que todavía no leí, pero ya me encantó. Total. Uno ya sabe que le va a gustar, ¿no? Ya sé que me va a gustar. Ya sabes. Y ella viene hablando mucho del deseo y dice, bueno, el deseo pone en movimiento. Una pregunta que está ahí en el prólogo dice, bueno, ¿qué pone en movimiento al deseo? Y da una respuesta. En un momento dice algo como que lo que pone en movimiento al deseo es la envidia, ¿no? Esas cosas que no están tan buenas. Me interesa muchísimo el rescate de esas cosas que no están tan buenas. ¿Qué podés traernos sobre eso? Hola, Iván. Hola, Bruno. Hola a todos. Yo también quiero, antes de responder tu pregunta, decir algo sobre el libro. ¿Se escucha? Sí, ahí va. Porque me llamó la atención lo mismo, o sea, que a Bruno, solo que Bruno lo puso en unos términos que están buenísimos, que es el lugar de analizante. Yo no lo había pensado que el libro estaba escrito por un psicoanalista desde el lugar de analizante. Yo lo había pensado como, digamos, con otras palabras que también mencionó Bruno, como el libro está escrito desde el lugar de la falla, desde el lugar de la vulnerabilidad. Y eso me parece que le da una gran virtud a tu libro y a lo que pensás, a las cosas que transmitís, digamos, que tiene que ver con que habilita dos cosas que son la ternura, que es la benevolencia ante la falla, ¿no? Que es finalmente el amor, como decía recién Bruno también, ¿no? El amor se nutre de la falla, se nutre de la falta, ¿no? Nadie ama lo perfecto. Lo perfecto se puede venerar, se puede idealizar, pero la razón de ser del amor es la imperfección, es la falla, y por eso la ternura es como lo más propio del amor, y me parece que todo tu libro está como teñido por eso. Y después la segunda cosa que habilita este lugar, que ahora me gusta pensarlo como el lugar de analizante, después también me gustaría quizás decir algo de la transferencia, pero no quiero ramificarme demasiado. Yo no soy psicoanalista, soy de filosofía. Pero se armó. Pero la transferencia me interesa mucho porque soy analizante desde muy chica. Es el humor, digamos, sin falla no hay humor, no solamente no hay amor. Sí. Y eso me parece que es otra de las grandes virtudes de la manera que vos tenés de plantear las cosas, porque es un libro, yo diría que aún más que sobre el duelo, sobre el sufrimiento, en un momento decís que el sufriente es el anfitrión del libro, y realmente eso se siente mucho. Es un libro sobre la ansiedad, sobre la adicción, sobre el pensamiento que acosa, el lenguaje que acosa, y poder, digamos, transitar todo eso y transitar el libro con humor tiene que ver con ese lugar que ahora me parece que lo puso muy bien en estos términos Bruno, como lugar de analizante, lugar de la falta, lugar de la falla, digamos. Y la valentía que hay en eso, ¿no? Que vos traías en una de las citas, la valentía que hay en la vulnerabilidad, el coraje que hay en poder mostrarse de ese modo, en poder escribir, ¿no? En el acto de escribir. Bueno, ahora yendo a tu pregunta, pero no quería yo tampoco dejar de decir esto. Después me gusta, tengo un montón de cosas anotadas sobre el libro, porque también es la presentación del libro de Iván, y Iván con su generosidad dijo, yo hago unas preguntas y charlamos en general, pero la verdad es que el libro merece que digamos algunas cosas. Creo que los dos, por eso, al menos esto tan fundamental quisimos decirlo antes de empezar la charla. La envidia. La envidia como la madre del deseo, ¿no? Esa es una de las ideas, digamos, la idea con la que empieza este nuevo libro que acabo de publicar, que se llama El nacimiento del deseo,
y plantea como una suerte de genealogía, ¿no?, del deseo, o sea, una suerte de madre, porque el deseo en las mitologías, incluso en la mitología psicoanalítica, diría yo, es en general visto como el... ¿Se escucha bien? Sí, le invitaba a los que perfecto. se puedan sentar ahí. El deseo, les decía, en general es visto como un Dios primordial. ¿Por qué tiene que ser un Dios que esté en el origen de todo? Porque es el motor de la vida, ¿no? Esto me parece que también está así en el psicoanálisis, la idea del deseo como motor. También lo pueden encontrar en Hesíodo, lo pueden encontrar en el orfismo, lo pueden encontrar en múltiples leyendas y mitologías, ¿no? Entonces lo que surge ahí es, bueno, si el deseo es el motor de la vida, ¿quién, digamos, mueve al deseo? ¿Qué hay antes del deseo? ¿Cuáles son los...? Entonces Hesíodo dice, no, bueno, está Cupido, Eros, está antes, Eros en Hesíodo, está antes de Afrodita, que es la madre en la mitología. O sea, tiene que venir antes que su propia madre para explicar esto. Bueno, pensando un poco en esta suerte de paradoja que hay respecto al deseo, ¿no? Si el deseo es lo que pone en movimiento, que pone en movimiento al deseo, y haciendo una lectura del Génesis, de la historia de Adán y Eva, ¿no? Cómo es que, porque una lectura, digamos, más, primero uno podría decir, bueno, el deseo ahí surge de la prohibición. Dios pone un árbol en el centro del Edén, les dice no coman de acá, y bueno, no hace falta ser Dios para saber los efectos de una prohibición. Los chicos van, encima se los puso en el centro del jardín, bueno, van y comen, ¿no? Pero en realidad no alcanza con eso, porque a pesar de que Dios pone en el centro del jardín al árbol prohibido y les dice no coman de acá, en un primer momento no comen. O sea, es como que estos primeros humanos no se ven estimulados a hacer nada por eso. ¿Por qué no se ven estimulados? Bueno, vamos a descubrir después que es porque no son curiosos todavía, tienen los ojos cerrados. El texto dice que va a hacer falta algo más, va a hacer falta que venga la serpiente, que es una representación, me parece bastante evidente, de la envidia. En algunas versiones llega como a partir de los celos de los ángeles que están celosos de la creación del hombre, mandan a la serpiente, ¿no? Pero la serpiente tan vinculada a la envidia, ¿qué es lo que dice la serpiente? Les dice, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman del árbol, porque si ustedes comen del árbol, ese día se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces lo que les está diciendo la serpiente es, Dios les está mezquinando la sabiduría. Tiene algo que no les quiere convidar. Que para mí esa es como la idea más brillante de Melanie Klein, la mejor explicación de la envidia que vi en mi vida, que es la envidia como el antónimo de la gratitud. Si la gratitud es el reconocimiento de que uno recibió, la envidia es el yo no recibí, a mí no me dieron, me mezquinan la gratificación. Entonces lo que les mete la serpiente en la cabeza es, a ustedes les están mezquinando. Entonces ahí sí comen. Eva come, le da de probar a Adán, y ellos la caída, ¿no? Una caída que es una caída en el deseo, porque en el paraíso, por supuesto, no hay deseo, ¿no? No hay falta, no falta nada, no hay sexualidad, por supuesto, ellos ahí se abren sus ojos, como dijo la serpiente, se vuelven curiosos, no podían con los ojos cerrados tener curiosidad. Esa apertura de los ojos es, simboliza esa idea del ojo que empieza a curiosear, que desgarra velos ahora, que mira deseante, ¿no? Eso no existía, ellos tenían vista, no eran ciegos, porque el texto dice que Eva ve la manzana y ve que es agradable a la vista, o sea que tenemos una señal clara en el texto de que ellos veían, pero tenían, sin embargo, no se habían abierto sus ojos, ¿no? O sea, hasta esa... Entonces digo, bueno, la envidia como madre del deseo, como la que verdaderamente gatilla y el deseo, yo haría una pequeña discusión, si me permiten acá y no me tiran piedras todos los psicoanalistas que hay, con ese mito freudiano del nacimiento del deseo, que es la idea de que hubo una satisfacción originaria, que la perdimos, y entonces, el deseo nace del intento de recuperar esa mítica satisfacción originaria. Yo digo, en realidad esa plenitud no es algo que tuvimos y perdimos, ni míticamente, ni realmente, ni en ningún plano, sino que esa plenitud es la plenitud que le suponemos al otro. Y esa plenitud que la envidia le supone al otro, porque la envidia, sobre todo, si hay algo que hace es idealizar, ¿no?
idealiza, cree que el otro es feliz, que el otro es plenamente feliz. Y si el deseo, digamos, necesita de la falta, también necesita pensar que se puede satisfacer. Entonces, para seguir invirtiendo, el deseo se sirve de esta envidia que le dice, no, podés satisfacerte. Mira, ya está ella que, mírala, es feliz, es plenamente feliz, ¿quién puede dudarlo? ¿No? Entonces, claro, la envidia genera, y eso gatilla el deseo. Entonces, bueno, vos que decías estas cosas oscuras, sí, es como la frase de Kierkegaard que dice, el amor es una flor, la voy a citar mal, pero el amor es una flor preciosa que en realidad hunde sus raíces en el pantano del espanto, ¿no? Hay algo de eso, el deseo, que nos gusta pensarlo como algo que pone en movimiento, el movimiento de la vida, la creación, todo eso es cierto. Bueno, también hunde sus raíces en esta pasión que nos atraviesa a todos, todas, todes, ¿no? Que es la envidia. Eso después podemos seguir charlando, pero como para responderte brevemente. Bien. Perdón, una cosa más. ¿Y por qué entonces asumir la castración es asumir que no puede asumirse? Esa frase que vos traías antes, que la escribí yo. Bueno, justamente porque la envidia es la que no asume la castración, ¿no? La envidia es la que supone la plenitud. Y bueno, asumir que envidiamos, asumir que eso está en el origen, tiene que ver con asumir que no podemos asumirla, o sea, que hay algo en nuestra esencia que idealiza o que proyecta esa plenitud y que eso está en el origen del deseo, digamos, ¿no? Giramos todo.